Muy bien, Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con Pedro Cateriano para conversar sobre un tema que para la mayoría de ustedes puede haber pasado un poco desapercibido. Más impactante es la noticia política: comisión permanente aprueba inhabilitación de Francisco Sagasti. Pero hay unos aspectos constitucionales que sería bueno que todos conociéramos. Mientras más conozcamos la Constitución, mejor nos podemos defender de proyectos autoritarios, pero hay que conocerla bien. Pero muy buenos días, muchas gracias por estar con Buenos días, nosotros. Rosa María, encantado de estar en el programa. Un tweet, ahora se llama X, explica brevemente el problema de la destitución de Sagasti desde el punto de vista constitucional, pero me gustaría que se lo expliques al público nuevamente para que quede claro cuál es la responsabilidad política del presidente de la República durante su presidencia y luego de su presidencia. El presidente, Rosa María, según la Constitución, no tiene ninguna responsabilidad política. Claramente es irresponsable políticamente de todos sus actos. ¿Por qué razón? Porque existe la institución propia del sistema parlamentario que se llama refrendo ministerial. Se denomina refrendo ministerial. ¿En qué consiste esto? Que si un acto del presidente, una resolución suprema, un decreto supremo, no lleva la firma de un ministro, ese acto es nulo. ¿Qué cosa quiere decir que un acto jurídico sea nulo? Que no genera efectos legales, que no tiene validez jurídica, Para que que no tenga la gente existe. claro. Por ejemplo, si la señora presidenta manda una carta a Naciones Unidas firmada sola por ella, como jefa de la política exterior peruana, esa carta no tiene ningún valor jurídico. Ningún valor, requiere de refrendo ministerial, es decir, de la aprobación previa del ministro de la cartera correspondiente o del presidente del Consejo de Ministros. Pero la Constitución no solo establece esto en el artículo 120, sino que en el artículo 128 es más claro, inclusive, Rosa María. Y lo voy a leer detenidamente para que se tome conciencia cabal de que el presidente de la República es irresponsable políticamente hablando de todos sus actos. ¿Qué dice el artículo 128? Los ministros son individualmente responsables por sus actos y por los actos presidenciales que refrendan, lo que acabo de señalar. Pero agrega lo siguiente, Rosa María: todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Es decir, si hay una responsabilidad política o penal, es del ministro de Estado, no del presidente. ¿Y por qué, Rosa María? Porque hay que interpretar la Constitución en su conjunto, no separadamente, y manipularla. La Constitución lo que consagra es un blindaje jurídico al presidente para que no pueda ser destituido durante su mandato. Este artículo es concordante con el 117. Y por esa razón, en nuestra Constitución, que tiene rasgos del presidencialismo, no existe el mecanismo del juicio político o acusación constitucional, salvo lo establecido en el artículo 117, que establece las excepciones. Entonces, ¿cómo se le puede inhabilitar políticamente al presidente si la Constitución claramente señala que es irresponsable políticamente de todos sus actos y que la responsabilidad es de los ministros? Ahora, Yo creo que acá vamos por partes para que la gente lo entienda bien, pero algunas personas deben estar pensando, pero señor Cateriano, entonces, ¿cómo se ha inhabilitado, no sé, a Alberto Fujimori? Bueno, son casos distintos, ¿no es cierto? Alberto Fujimori robó 15 millones de dólares del erario nacional para dárselos a Montesinos.
¿no? Luego, él ha reconocido, es decir, se ha allanado acusaciones o imputaciones del Poder Judicial. Por ejemplo, la de espionaje telefónico. Él, ante el Poder Judicial, reconoció que cometió ese delito. De otro lado, una cosa es una dictadura y otra un sistema democrático. Por esa razón, a Fujimori se le aplicó la teoría de la autoría inmediata o del hecho, porque él tenía el control total del país. Tenía Blanca Nélida Colán que simplemente no lo tocaba, era un ministerio público controlado políticamente. Había destituido a toda la Corte Suprema para controlarla. Entonces, no había equilibrio entre los poderes del Estado. Y ese es un argumento que, que se aplica digamos, en procesos cuando no hay democracia. Lo que pasa es que lo que creo que también hay que distinguir es un acto regular del presidente y un acto delictivo del presidente. Por ejemplo, el presidente Fujimori roba 15 millones para dárselos a Montesinos. Eso no lo discute el Consejo de Ministros, no lo discute con ningún ministro. Aunque en ese caso sí sacó un decreto supremo, hay que decirlo, para poder robar. Pero Rosa María, en ese caso lo que ocurre es que cuando finaliza el mandato se tramita un proceso de acusación constitucional, no de inhabilitación política, que son dos cosas totalmente diferentes. La acusación constitucional es precisamente para establecer las responsabilidades penales. Y en ese caso, el Parlamento no necesita pruebas, pero sí indicios de dolo, es decir, de la intención de cometer un delito. Acá estamos hablando de un proceso de inhabilitación política y al único que no se le puede inhabilitar políticamente porque no es responsable de sus actos políticos es al presidente. Pero sí se le puede aplicar una inhabilitación, porque a Fujimori lo inhabilitaron por 10 años, por el caso de sus delitos. Exactamente, exactamente. Pero no por el ejercicio regular. Claro, no por... Claro, el caso de Sagasti es especial para que la gente lo entienda, porque a Sagasti se le está condenando una inhabilitación por 10 años por el ejercicio regular de su función, es decir, por emitir un decreto supremo donde se pasa al retiro de 18 generales. Ejercicio regular de la función presidencial. Firma él, firman sus ministros, ¿ok? A él se le está haciendo responsable por ese decreto supremo y ese decreto supremo va a causar en él una inhabilitación. Pedro Castellano sostiene que eso es inconstitucional, ¿verdad? Ese es el tema. Así es. Y sostengo que los responsables políticos son los ministros, es decir, el ministro del Interior, porque claramente el artículo 128 de la Constitución lo prescribe así. Lo que no quiere decir que sea una opinión de carácter penal. No, esta es una interpretación constitucional de lectura así clara. Ahora, le pueden decir, ese artículo, doctor, es aplicable. Lo que prescribe la Carta Magna. Claro, pero le pueden decir, ese artículo es aplicable durante el ejercicio de la función presidencial. Pero cuando ya acabó la función presidencial, ya no es aplicable. Ahí se le aplica el artículo del juicio político. ¿Esa podría ser una interpretación? Me parece que se ha congelado. Se ha congelado, espero que aprovecho el momento mientras retomamos. Hay dos preguntas que están repitiéndose aquí en el chat. Una es el caso de Dina. Entonces, ¿cómo sería si no ha sido el caso de los muertos, no? Están el caso de los muertos es un caso penal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, yo no puedo, acusar a Dina, o sea, pedir su inhabilitación política por 10 años porque nombre a De Martini en el Vaticano. Podría acusar penalmente, incluso o políticamente, al canciller, pero no a ella, ¿ok? Porque ese es un acto propio de su función, nombrar embajadores. En el caso de Dina y las muertes, estamos hablando de una conducta penal, estamos hablando de asesinatos, no del ejercicio regular de la función. O sea, le corresponde al presidente de la República, ¿no?, emitir los decretos supremos, ya,
lo vamos a inhabilitar por el decreto supremo que emitió. No, pues, el responsable político es el ministro. Ahora, doctor Cateriano, le pueden decir, eso es durante el ejercicio del mandato. Ahora, Sagasti ya no es presidente, por lo tanto, sí se le aplica la inhabilitación constitucional. No, porque en este caso lo que correspondería es un proceso de acusación constitucional y no de inhabilitación. Por delito, pero no hay ningún delito, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, no es fácil hacer esta distinción, pero es lo que establece la Constitución. Llama la atención mucho tiempo después, es decir, han transcurrido ya cuántos años del periodo presidencial que completó el mandato Sagasti. Claro, del ¿no? decreto supremo recién se inhabilita. Ya han pasado 5 años. Claro. Esa es otra cosa. Han pasado, de la emisión del decreto, han pasado 5 años. Entonces, ya no estamos ante una cuestión de debate constitucional, sino ante un asunto netamente de carácter político. Eso es lo que se puede deducir de esta acción brutal del Congreso, ¿no? Ahora, el Congreso está utilizando la inhabilitación, la institución de la inhabilitación, como un acto de venganza política. Lo hemos visto con Zoraida Ábalos, 10 años, ya la restituyó el Poder Judicial. Lo vamos a ver pronto con Salvador del Solar, con Mirta Vázquez, o sea, con cualquiera que sea un adversario para el Congreso, para estos partidos políticos en una campaña electoral. Ya usted no lo pueden perseguir porque ya pasaron más de 5 años desde que dejó la función pública, pero presumo que por el interregno que fue primer ministro podrían perseguirlo también, ¿verdad? Bueno, yo estoy acostumbrado y a mí me causa mucha gracia que el fujimorismo y el aprismo hablen de persecución política cuando ellos son los campeones de la persecución política y hoy día, vergonzosamente, están imitando nada más y nada menos que a las dictaduras criminales de Nicaragua y Venezuela. ¿Qué es lo que ha hecho hace poco Maduro? Inhabilitar a María Corina Machado, es decir, a su principal adversaria. Y creo que eso es sumamente grave para nuestra ya fragilísima institucionalidad democrática, que el Parlamento esté usando a través de la fuerza bruta de sus votos, su poder para eliminar candidatos o adversarios políticos, me parece, reitero, algo sumamente grave, ¿no? Y el caso de Vizcarra es un caso complejo porque vacunarte clandestinamente es una inmoralidad, pero no es delito. Igual a él no lo inhabilitaron por 10 años por haber cometido un delito, porque no hay delito de vacunarte clandestinamente. Pero ahora sí quieren acusarlo penalmente por un delito que no existe. Entonces le han zampado 5, creo, ¿no? Cohecho, abuso de autoridad, qué sé yo, lo que fuera. De nuevo, parece ser parte de una estrategia. Y justamente ayer se presentó Martín Vizcarra, su abogado, en el Tribunal Constitucional, en audiencia, donde explicaron el caso de Petro y de cómo Petro había logrado que la Corte Interamericana determinara que en su caso se le había perseguido para que no pudiera postular. ¿Cómo ve el caso de Martín Vizcarra a la luz de lo que estamos conversando? De acuerdo a lo que has comentado, coincido, pero el problema principal de Martín Vizcarra es el de las imputaciones de carácter penal de presuntamente haber recibido sobornos. Yo creo que esa es la acusación más sólida. Digamos, esa es además una imputación gravísima, pero ello ocurrió cuando fue gobernador regional de Moquegua, no como presidente de la República. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, pero esa es también la causa de su derrocamiento. Esa fue la causa del derrocamiento. Habían intentado con Richard Swing, con otras cosas, pero esa fue la causa del derrocamiento. Claro, ahí lo que hubo fue un mal uso del texto constitucional, forzar la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente
y lo que Merino dio fue un golpe de Estado parlamentario, algo no visto en nuestra historia republicana. El Parlamento ha hecho un ejercicio abusivo de su poder y ha propiciado caídas como las de Bustamante y Rivero o Belaúnde en su primer gobierno, pero el caso más excepcional es el de Merino, que usa el poder del Parlamento, malinterpretando el artículo 117, para dar un golpe de Estado desde el Parlamento, ¿no? Ahora, el problema ahí es que este Tribunal Constitucional ha validado esa conducta. Primero ha dicho que el revocatorio del mandato presidencial sí existe en la Constitución, basta con tener 87 votos y alguna excusa. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional hoy. Pero eso es ridículo, pues, Rosa María. En ninguna parte del mundo tú puedes vacar a un presidente en 7 días, como ocurrió, por ejemplo, en el primer intento para vacar a Kuczynski. Es decir, ahí se envalentonaron y en 7 días quisieron vacar a Kuczynski. Ahí se salvó Kuczynski porque el Parlamento no aprobó. Pero luego Kuczynski no defendió su investidura presidencial y renunció. Por esa razón, en el caso de Kuczynski, no hay acusación de golpe, porque la renuncia sí es un acto, es decir, la renuncia del presidente es un acto previsto en la Constitución. Ahora, en el caso de Vizcarra, y yo lo he dicho, él no defendió la investidura presidencial, no hizo uso de las atribuciones constitucionales, no pidió la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, no. Es más, el caso es que cuando él disuelve el Congreso, inclusive, acepta la presentación de la demanda competencial que en su momento el presidente del Congreso presentó ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional resolvió claramente que no era un golpe de Estado, que la disolución fue constitucional. Sin embargo, esa resolución del Tribunal Constitucional, el actual Congreso no la quiere acatar. Y Rosa María, seguimos en esta interminable discusión y este Congreso se ha negado a encontrar la salida. ¿Cuál es la salida? O establecer el juicio político al presidente o la renovación parcial del Congreso. ¿Por qué moví? ¿Cómo? Así es, o sea, o renovamos parcialmente el Congreso a mitad de mandato y se acabó. Como existe en el sistema presidencial. Pero como los parlamentarios tienen este poder en sus manos, no han tramitado las reformas constitucionales que permitan salir de este atolladero que afecta el desarrollo político del país, ¿no? Vamos a unas elecciones que parecen ser poco competitivas, porque incluso se están haciendo proyectos de ley, por ejemplo, para que quien haya tenido información de inteligencia en los últimos 5 años no pueda postular. ¿Ya? Casi que lo dejan fuera, pero en fin, ya es absurdo, pero o es acusación para inhabilitar o es proyecto de ley para dejarte fuera de carrera. Yo creo que eso es una vulneración de otro derecho fundamental, el derecho de elegir y de ser elegido. Tú no puedes aprobar normas para vetar a ciertas personas. Entonces sí creo que esto sería otra grave afectación al normal desarrollo de unas elecciones, ¿no? En donde el pueblo debería decidir a través del voto y no del veto de un parlamento que encubre actos delictivos, que no tramita denuncias de la fiscalía, que ciertamente vive en un mundo ajeno, como la presidenta, que alegremente dice que está dejando la valla muy alta y se olvida que 1.200.000 peruanos, desde que se inició el calamitoso gobierno de la dupla Castillo-Boluarte, se han ido del país, que cerca de 15.000 millones de dólares han ocurrido en fuga de capitales y que no da cuenta de los 49 muertos. Entonces, claro, esa valla es muy difícil. Dicho sea de paso, es tal la ineptitud de este gobierno. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, Rosa María, desde esa terrible matanza? Y este gobierno ha sido incapaz de equipar adecuadamente a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, por donde veamos, la señora no deja muy alta la valla,
porque ha usado la mentira, no da cuenta de sus actos, Ahora, tiene una conducta antidemocrática y finalmente es una frívola imperdonable. Libertad Popular, el partido que ha fundado, va a participar en estas elecciones y viene con 42, o sea, con 41 partidos más. Mi hipótesis es que este Congreso quiere esto, lo quiere así, quiere mejor que sean 60 partidos, para fraccionar completamente el voto y aprovechar la ventaja de tener una etiqueta más conocida. Saben que no van a votar por ellos masivamente, nadie va a sacar 20% de la votación. Necesitan 5% para pasar la valla y repartirse el Congreso entre los que pasen la valla. Y por lo tanto, mejor así. Tiene la misma impresión que ese es el sentido, que quieren repartirse el Congreso entre los que pasen la valla, y los que van a pasar la valla son ellos, porque ya son conocidos. Exactamente, y a raíz de este hecho, el domingo pasado Diego Pomareda escribió un artículo ilustrativo en La República, donde explicaba claramente cuál puede ser el riesgo de tener un parlamento no representativo, ¿no? Claro, Y ese es porque un no va a peligro. representar ni al... Este Parlamento representa el 40% de los electores, nada más. Podemos ser un parlamento que represente el 20%, nada más. Sí, pues Cuatro partidos pasan el 5%, ya está. Ahora, el problema acá es que eso puede ocurrir salvo que una candidatura aglutine el voto. Y a eso es a lo que le tienen terror en el Congreso. Por eso es que no quieren a Sagasti, por eso es que no quieren a Salvador de Solar, por eso no quieren a Martín Vizcarra. Ese es el problema. Si hay un candidato que logra aglutinar voto, 20%, 30%. Sí, pero se equivoca ahí el Congreso, porque creo que podría ocurrir algo, no digo igual, pero similar a lo que ha pasado en Venezuela, en donde María Corina Machado ha endosado su apoyo político en favor del presidente González. Claro. Entonces, eso dependerá también del ciudadano, Rosa María, porque al final el que decide libremente y en conciencia es el ciudadano al momento que va a votar. Claro, pero si la oferta es pésima, o sea, si no le dan opciones, si le quitan las opciones, entonces ahí el Congreso está construyendo, yo decía ayer, sus María Corinas, porque No Sagasti solo se eso, Sagasti se para y le dice a la gente, voten por él. A mí no me han dejado postular, voten por él. Y eso sería nuevo en el Perú, porque en el Perú no hay capacidad en dos. Bueno, se decía que el único que tenía capacidad en 12 era ya La Torre, ¿no? Pero en la actualidad es difícil. Hemos tenido muchos actos electorales en donde no ha habido en 12, ¿no? En todo caso, creo que es importante que se defiendan principios y no intereses. Y por esa razón, yo creo que era mi deber denunciar este atropello constitucional contra el presidente Sagasti, ¿no? Así es. En fin, esperemos que en el Congreso alguien escuche. Lo único que tienen que hacer es, como dice el doctor, lean la Constitución. O sea, que no es muy difícil, Rosa María. No es muy difícil. Es bien sencilla. Lean la Constitución. No me crean a mí, al doctor Cateriano. Lean el artículo 128 de la Constitución. Es sencillísimo. Y señores congresistas, ustedes están obligados a cumplir la Constitución. Obligados. Todos, pero ellos en primer lugar. Y el presidente de la República también. Muy bien, muchas gracias, San Pedro Cateriano, por estas lecciones constitucionales. Por favor, no se olviden siempre, lean su Constitución. Conmigo será hasta el lunes. Abel, nos vamos a la playa todos. Así es, Rosa María. Cuídate mucho, nos vamos. Viene la misa del Señor de la Justicia, 959-678-325. Ahí los esperamos, es nuestro número ya, Peplín. Cuídense mucho, chau, chau. Chau, chau.